Yo había escrito un pequeño texto que, sabiendo que Luz nos iba a opacar a todos, paso a leerles. Una de las angustias, que no son pocas, pese a la imagen común que acompaña al diplomático en su profesión, es el ejercicio desasosegante de tomar conciencia de lo poco que sabe, que sabemos, que sé, acerca de aquellos países que la vida y la carrera nos deparan o nos traen en suerte. Esa sensación que tenemos, paradójicamente, se agudiza en los países más cercanos al nuestro, aquellos que lo son por geografía, por historia, por lengua, por cultura, donde muchas veces se dan por supuestos conocimientos que a poco que se rasque no son tales. Como consuelo, quiero imaginar que quizás esa sensación no sea privativa, sino compartida, que en general todos sabemos poco sobre los países que no son el nuestro. Y en apoyo de esta tesis busco al poeta sevillano Luis Cernuda, quien describe así, en variaciones sobre un tema mexicano, la sensación de desvalimiento que experimentó al llegar exiliado a México en 1952. Decía Cernuda: en tu niñez y juventud, ¿qué supiste tú, si algo supiste, de estas tierras, de su historia, que es una con la tuya? Curiosidad, confiésalo, no tenías. Esa curiosidad fue la vida con sus azares, que mucho más tarde la provocó en ti. Y tras la curiosidad vino el interés, tras del interés la simpatía, tras de la simpatía el amor. Mas un pudor extraño le dificulta su expresión a ese amor tardío. Si decía antes que esa sensación de no conocer se incrementa en países cercanos al nuestro, ello es obviamente porque es mucho más amplia la materia susceptible de ser conocida, y que por circunstancias varias, la historia, el olvido, que no es otra cosa que la otra cara de la historia, y tantas otras, han ido quedando, por así decir, fuera de foco. Y es que alcanzar una idea mínimamente cabal de la amplitud y densidad de las sucesivas capas que conforman las relaciones culturales entre dos países tan cercanos como España y Argentina es, me atrevería a decir, tarea de toda una vida. O como en realidad sucede, tarea que solo pueden abordar campo por campo especialistas que dedican lo mejor de sus esfuerzos académicos a porciones de esa relación bilateral. Aquí hay algunos presentes. Pienso, por ejemplo, en los investigadores que de uno y otro lado se ocupan desde hace décadas de algo tan importante entre nuestros países como es la historia de las migraciones o de los intercambios editoriales también entre España y Argentina, por poner simplemente dos ejemplos. Siendo esto así, contando Argentina y España con verdaderos especialistas, argentinos, por ejemplo, son algunos de los más conspicuos hispanistas en campos de estudio que van desde la historia medieval hasta la literatura española contemporánea, ¿por qué seguimos teniendo la sensación de que nos falta una visión de conjunto? Quizás, y aquí hago sobre todo examen de conciencia, porque a veces no somos capaces de transmitir la amplitud de ese caudal de reconocimiento mutuo, de intercambios culturales reales, que son muchos históricamente, pero también hoy. Quizás porque no somos capaces de transmitir que en el conjunto de las relaciones culturales entre países, esta cercanía entre España y Argentina no es la regla general, sino una excepción, una maravillosa excepción. Si pienso en España, son muy pocos los países terceros, quizás los de la vecindad geográfica y unos pocos más, casi todos en América Latina, aquellos con los que nuestra cultura tenga tal sintonía, niveles tan elevados de intercambios de todo tipo a lo largo del tiempo. Intercambios que han alcanzado a los más diversos ámbitos de la cultura, del pensamiento a la creación, de la edición al cine, de la cultura popular, Luz ha citado muchos de ellos, a las manifestaciones artísticas de vanguardia. Y aquí citaré yo dos. Me vienen a la mente el ultraísmo como un movimiento concebido en idas y vueltas entre España y Argentina, pero también, por ejemplo, la importancia que tuvo el Centro Cultural de España en Buenos Aires en la vinculación entre videoartistas de ambos países en los años 90. Y todo eso, como digo, nos coloca ante una herencia que es excepcional, que debemos valorar en su justa medida, pero que también tenemos la obligación de cuidar de manera responsable y de seguir impulsando entre todos. Justamente con el espíritu de sumar en esa tarea de difundir ante nuestras sociedades todo lo que la historia común nos ha legado, nace, y ahí te interpreto, Luz, la colección Hacedores de Cultura. Así lo entendí cuando por primera vez, hace algún tiempo, me hablaste de este propósito tuyo
tan atinado de volver a presentar al público argentino con un tono divulgativo y accesible, pero a la vez de la pluma de figuras más que respetadas del pensamiento, de la investigación, de la creación aquí en Argentina, a figuras de nuestra cultura, de la cultura española, que vivieron en este país y que contribuyeron cada uno a su modo y en su parcela a cimentar esas relaciones de intenso entendimiento cultural que hoy tenemos. Por eso, y como hice entonces, quiero hacerte expreso mi agradecimiento y reconocimiento, no solo por la empresa que representa esta colección Hacedores de Cultura, sino por la atención que desde siempre prestas a todo lo que tiene que ver con España y su cultura. Puesta además, y creo que eso es importante, siempre en diálogo con Argentina. Y si ese diálogo es posible, lo es, y también tú antes hablabas de eso, antes de nada, y perdónenme la obviedad, por la lengua que compartimos. Una lengua en la que están escritos estos libros y todos esos que tú leíste gracias a tu padre y que nos acercan a 500 millones de personas en el mundo, ni más ni menos. 500 millones de personas con los que tenemos esa empatía automática que nos da compartir una lengua que sigue siendo la misma, que está unida en la diversidad. Como ya decía hace muchas décadas Ángel Rosenblatt, el venezolano filólogo que nos legó algunos estudios que creo que hay que recuperar, volver a leer sobre esa lengua española unida en la diversidad. Quería decir que los hacedores de cultura, que figuran en el título de estos volúmenes, son, qué duda cabe, los creadores. Sin su aportación, sin el Quijote y sin Martín Fierro, sin el trabajo de los maestros españoles que desde instituciones señeras como el Instituto de Filología Amado Alonso de la Universidad de Buenos Aires hicieron magisterio durante décadas, sin las películas argentinas con las que mi generación de españoles crecimos. Sin todo eso seríamos intelectual y vitalmente más pobres. Pero también quería subrayar la importancia de la tarea de esos otros hacedores de cultura que son los mediadores culturales, aquellos que desde las instituciones y sobre todo desde la sociedad civil, desde la gestión de salas de teatro o concierto, desde las galerías de arte, desde la producción audiovisual, desde las residencias de artistas y desde tantos otros espacios, crean el campo de juego para que nuestros artistas se encuentren y puedan crear. También a ellos, cosa que no siempre hacemos, hemos de reconocer su relevante contribución a esa tarea de seguir cultivando las relaciones culturales entre España y Argentina. Solo me queda desear que esta colección, que ahora nace y que ya cuenta con 2 volúmenes, tenga larga vida. Será la mejor prueba de que ese capital de cultura que compartimos sigue interesándonos como sociedades, que reconocemos de dónde venimos como vía para proyectarnos juntos hacia un futuro común de entendimiento en un mundo cada vez más complejo. Muchas gracias.